Hola chicos, muy buenos días. Esperando que se encuentren bien, vamos a realizar la actividad del día de hoy. El tema que vamos a abarcar es acerca de la cultura nacional e intercultural. Y es que cuando hablamos de cultura, nos indican que es la lengua, nos ofrece el siguiente asentación, ¿no? Es un conjunto de modos de vida y de costumbres y conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época de grupo social. A ello nos referimos cuando hablamos de cultura. Y es que esto nos conduce a pensar que la cultura es algo propio, particular de cada comunidad humana, que es una dimensión esencial que integra e envuelve la existencia total de los individuos que integran dicha comunidad, que se expresa de modos diversos de diferentes épocas, de diferentes lugares del planeta. Incluso es posible concebir que dentro de un mismo estado o agrupación social pueden existir diferentes manifestaciones culturales, según sean diferentes las colectividades o comunidades humanas que lo integran. Consecuentemente o consecuencia inmediata de esto expuesto viene a ser una idea de diversidad, con una característica esencial de la cultura y el reconocimiento de que los seres humanos nos movemos en contextos de interculturalidad, que demanda de cada uno de nosotros actitudes como la afirmación de lo propio como un elemento constituyente de nuestra identidad, el reconocimiento y respeto a las diferentes capacidades de desarrollo con una sana convivencia. Y es que cuando hablamos de interculturalidad, hablamos de una convivencia entre varias culturas. Entonces, igualmente podemos decir que la cultura resulta en un término muy amplio, pues no, con múltiples contenidos y valoración y sentidos. Y para separar este término de cualquier tinte hegemónico o denominación, quizás habría que referirse a culturas. Es plural más que un singular y señalar que interactúan y se interrelacionan constantemente. Por otra parte, la cultura no es algo fijo, estático, una realidad acabada, más bien es algo dinámico, algo permanente, construcción, renovación, que se desarrolla en la vida cotidiana, en los centros culturales y educativos, en las instituciones públicas y privadas, en la casa, en las bibliotecas, en el deporte, etc. En resumen, no se puede prescindir de la cultura si vivimos dentro de ella. Entonces, el concepto de cultura nacional es altamente complejo, se relaciona no solo con los aspectos políticos, sino también sociales, históricos, antropológicos, y hace referencia a esta identidad, al reconocimiento que podemos hacer de nosotros mismos como miembros de una comunidad. El tema de la cultura nacional, la identidad nacional, cobra significación a partir de la Revolución Francesa, un proceso político y social que tuvo lugar en Francia y enfrentó a opositores o partidarios de la llamada antiguo régimen, que los territorios del mundo empezaron a tener una noción de una entidad superior, que a todos los miembros de la comunidad están unidos y que se ven representada por un sinfín de símbolos. Las culturas nacionales pueden ser el resultado de toda una integración en las diferentes subculturas y que los componen y que se van asumiendo en el tiempo. Ecuador, por ejemplo, tuvo un origen en la cultura central, pero luego debió integrar algunos de los componentes culturales traídos desde la conquista española. Entonces podemos decir que en algún momento de nuestra historia se ha sostenido que el Ecuador como Estado es la expresión solamente de una cultura mestiza, surgida en raíces indígenas y coloniales, hispánicas, como si fuera la única identidad ecuatoriana, y que el país progresaría en la medida en que indígenas negros se integren en una sociedad dominante. No sería dable que la cultura nacional fuera el resultado del predominio de la subcultura que pretende imponerse como única y a todos los integrantes de las comunidades que integran una nación. Y es que Ecuador convive varias nacionalidades y pueblos indígenas con sus tradiciones diversas y su propia convicción, que las nacionalidades indígenas amazónicas, más conocidas como guaraní, Achuar, Shuar, Cofán, Xiona, Secoya, Shiwar y Zafaro, Itagueiri, Itaromanane. En la sierra tenemos a los pueblos Otavalo, Salsaca, Cañari, Sanorau, Agua. En la costa, en la Sachi y Sáchila y en los Huancavilcas.
Así es que en este orden las casas, o hasta hace no sé mucho, un extranjero que llegaba al Ecuador, al mirar la publicidad que aparece en los medios de comunicación, se puede llevar la idea que es el país que estaba habitando exclusivamente son personas blancas, ya que su publicidad mostraba a sus imágenes unos ecuatorianos que parecían europeos, que bien podían haber sido venidos de Suiza o Italia. También los textos escolares reproducían a sus gráficos esta imagen de un país habitado por personas blancas y occidentales. Claro que una breve caminata por las calles y mercados de cualquiera de nuestras poblaciones convenían enseguida al visitante esa visión dada por la publicidad y las manualidades de la lectura eran falsas. Esta gente ecuatoriana es diversa, hay mestizos de distintas características, indígenas, negros y grupos de otras procedencias étnicas. En el momentos actuales las cosas han cambiado un poco, como anota Marcelo Naranjo, probablemente no podría persona que se oponga a admitir la importancia de este tema de la interculturalidad, aunque podríamos decir que la aceptación como una de las categorías de análisis en la realidad nacional, quizás podría tener algunos detractores. El desconocer la trascendencia del tema simplemente sería una ceguera indiscutible de cara a una realidad que se la vive en la cotidianidad. Esta necesidad ahora incontrovertida no lo fue hace algunos años, tiempo en el cual la múltiple diversidad en todos los órdenes de la organización del país se la resolvía a través de mestaje, un vocablo en que tenía un tinte evolucionista, que la consideraba como un artesana de integración total de todos los ecuatorianos. Entonces podríamos decir que para este caso ecuatoriano es lamentada una globalización que se sustituye por un verdadero contrasentido si tomamos en cuenta la historia y multiplique diversidad de nuestra sociedad, lo cual hacía incompatible la vigencia de aquellas categorías teóricas. En vista desde la otra perspectiva no representaba otra cosa que el sometimiento a lo que algunos han llamado cultura del consumismo. Y aquí hay algo importante, una frase que nos hace Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y es que durante, a partir del siglo XX, el sistema educativo buscó uniformar las creencias, costumbres, lenguas y formas de organización social y económico de los ecuatorianos. Las actividades y creencias indígenas se consideraban primitivas y sin cultura o llenas de folclore. La lengua de los pueblos ancestrales se juzgaba carente de valor. En el Ecuador es un homogéneo, sino heterogéneo. En nuestro país no hay solo mestizos ecuatorianos con una identidad diversa, con una especialidad cultural, histórica, como indígenas y afroecuatorianos. Como elemento integrante en este Ecuador heterogéneo, debemos reconocer a los afroecuatorianos y descendientes de los esclavos que llegaron a América hace más de 500 años. Desde entonces han aportado por su cultura, por su arte y sus costumbres a la identidad nacional. Actualmente se encuentran ubicados en todas las provincias del país. Ok, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Tengan un excelente día. Cuídense mucho. Bendiciones.